¿Qué es esto del síndrome de la cara vacía? ¿Es algo generalizado? ¿Es algo que va a afectar más a los jóvenes? ¿También podemos los adultos estar expuestos a él? El síndrome de la cara vacía en sí no es un síndrome que esté totalmente extendido, es decir, que todos los psicólogos no coinciden en su existencia, pero sí que está demostrado que en una gran mayoría de la población sí que existe ese miedo o esa reticencia a quitarse la mascarilla. Como bien dices, sí que es verdad que se suele dar sobre todo en adolescentes y en jóvenes por ese miedo a verse expuestos o a verse sin la mascarilla, pero también se puede dar en adultos, sobre todo en personas que ya anteriormente tenían una personalidad ansiosa, obsesiva o con ciertos miedos o hipocondrías. Ana, este síndrome, vamos a llamarlo miedo a quitarse la mascarilla, no vamos a entrar en denominarlo como síndrome como tal, sino este miedo que pueden tener algunas personas, esta vergüenza, no tiene que ver con el miedo a contagiarse. Es una cuestión puramente estética o puramente de autoestima. Ambas cosas se dan en diferentes personas, es decir, digamos que en adultos quizás sí que se daría más ese miedo al contagio y ese miedo a quitarse la mascarilla sí que estaría sobre todo relacionado con ese miedo al contagio, pero en niños y adolescentes quizá una parte sí que tiene miedo al contagio, pero la mayoría es tema estético. Yo, por ejemplo, en consulta veo muchos adolescentes con baja autoestima que me dicen: es que no me la quiero quitar porque, claro, han empezado el instituto, nunca les han visto los compañeros sin mascarilla, entonces les da vergüenza, les da miedo, no quieren que les vean sin mascarilla por esa falta de autoestima. Hablamos de chavales que han empezado el instituto, han dado ese paso de niños a preadultos, han entrado en los 12 años llevando la mascarilla, ¿no?, de forma obligatoria. Quizá ahí es el momento en el que ellos pues no han sabido adaptarse a esos cambios físicos de la adolescencia y lo han utilizado pues como escudo, ¿no?, como barrera para proteger su imagen. Exacto. Tú piensas que al tener la mitad de la cara tapada, pues muchos de estos niños han podido suplir quizá esas, bueno, pues un poco las características de la adolescencia, como el acné o, bueno, pues a lo mejor esos complejos que pudieran tener. Entonces, claro, si se han acostumbrado a que los compañeros no les han visto nunca, y de hecho esto se da también, yo tengo niños en consulta que han cogido COVID y no han querido dar clases online porque tenían que estar sin mascarilla, no querían que los compañeros les vieran sin mascarilla. Entonces creo que esto es bastante representativo quizá de lo que va a pasar cuando nos quiten las mascarillas ahora el día 20. ¿Y cómo se trabaja esto? Quiero decir, no podemos obligarles a quitársela. ¿Cómo lo enfocáis los psicólogos, los profesionales? Pues a ver, es cierto que tenemos que darle su tiempo a cada persona, tanto adultos como niños, sea por el motivo que sea, o bien por miedo al contagio, o bien por falta de autoestima. Cada uno llevamos nuestros tiempos. Creo que algunos de los colaboradores han dicho que ellos iban a ser un poco prudentes, ¿no?, que se la iban a quitar poco a poco. Entonces creo que esto es lo que debemos precisamente tener en cuenta y respetar, que habrá gente, niños y adultos que se la quiten desde el primer día, otros que les cueste más tiempo y no pasa absolutamente nada. Nunca hay que obligar, pero sí que es cierto que deberíamos tener en cuenta cuál es la causa quizá de ese miedo y trabajarlo. Si es una falta de autoestima, trabajarla. Y además yo siempre recomiendo en la adolescencia trabajar muchísimo la autoestima, bien desde casa o bien desde consulta. Y si son personas adultas que tienen ese miedo al contagio, quizá también les recomendaría pues trabajar un poco esa ansiedad o esa preocupación excesiva que tienen hacia el contagio. Hay muchas personas adultas que la pandemia ha desencadenado numerosas patologías, con lo cual, claro, se han quedado enmascaradas por esa mascarilla, ¿no? Tengo muchísimo miedo, un miedo irracional, muchísima ansiedad al contagio, me pongo la mascarilla y como es lo normal, pues no pasa, no se le da importancia. Ana, pero sí, perdona, termina. Quizás sí que la tiene, quizás sí que tiene importancia y ahora es cuando se verá, ¿no? Se verá la gente que no quiere quitársela, se verá la gente que tiene esa preocupación excesiva a la que sí que se le recomendaría acudir a consulta. Quiero aprovechar que estás mencionando esos efectos secundarios de la pandemia, no los puramente médicos, no los puramente derivados de haber contraído el virus, para preguntarte también por ese efecto positivo que muchas personas defienden a la hora de levantar esta obligatoriedad, porque llegados a este punto de incidencia, llegados a este punto de afección, de vacunación que tenemos en España, algunos expertos también apuntan a que el hecho de llevar la mascarilla está causando más problemas que evitarlos.
¿Cómo lo entiendes tú desde el punto de vista psicológico? Igualmente también se da, porque es verdad que hay mucha gente que se siente privada de libertad al tener que llevar esa mascarilla, sabiendo que son negativos, que se han hecho antígenos. Qué tontería, ¿no? Tener que estar con la mascarilla. De hecho, yo este puente he estado en Londres, donde no hay ningún tipo de restricción, y nos quitamos la mascarilla en el metro, en todos los sitios, y esa sensación de libertad, es verdad que lo hablábamos con las personas con las que iba, que era liberadora. Entonces, claro, si esto se mantiene a largo plazo en España, va a traer también consecuencias negativas, esa pérdida de libertad o quizá esa sensación, ¿no?, de que esto se termine ya, esa incertidumbre, esto está durando demasiado tiempo.